vamos a invitar en esta mañana a que pidamos a Dios de su dirección. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por darnos una vez más este nuevo día, este privilegio de poder estar aquí para poderte adorar, Señor, para poderte decir gracias, Señor, por todas y cada una de las bendiciones que has derramado a nuestras vidas. Señor, yo te pido que en esta mañana nos guíe tu Santo Espíritu a través de la palabra que hoy vamos a ministrar. Una palabra que has preparado, Señor, para tu pueblo en esta mañana. Yo pido por aquellos que se están conectando, Señor, y que verán, escucharán este mensaje, que el Espíritu Santo los llene, les aumente la fe, los fortalezca, pero también sean confrontados, Señor, como a nosotros en este lugar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia, por favor, en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Hoy quiero hacer un paréntesis de lo que estamos hablando los días domingo, que estamos hablando el Evangelio de Marcos, pero siempre es importante oír la voz del Espíritu Santo. Y siempre que sea así, es importante escucharlo, es importante obedecerlo. El día martes que estaba precisamente orando aquí con los hermanos que estuvieron a la oración, el Espíritu Santo me hablaba a través de una escritura en el cual vamos a leer, en el cual esta escritura todo cristiano la conoce. Es un solo versículo que todo cristiano conoce. Pero la situación, me decía el Señor a mi corazón, que pocos son los que vivimos de acuerdo a esta escritura. Y ya lo que decía el pastor Dávalos hoy en la mañana, ¿verdad? Que muchos creyentes, hablando de este lugar, menosprecian la oración, lo importante de la oración. Algunos llegan después, ¿verdad?, de la oración. ¿Por qué? Porque realmente no han valorado lo que es la oración, y es lo que el Espíritu Santo me hablaba el día martes. Y llegando a su humilde casa, abrí la escritura y empecé a estudiar, escudriñar. Pero un solo versículo, escuche bien, un solo versículo, que es 2 de Crónicas 7:14, nos trae una enseñanza tremenda. Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a ver. 2 de Crónicas se lee así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Sí puso atención a lo que dice Dios aquí? Es lo que Dios me hablaba el martes, de la importancia de que la iglesia, de que el creyente recuerde esta palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual cuando nos reunimos invocamos el nombre de Dios, dice, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El propósito en esta mañana es animar a todo creyente. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Bueno, es para usted y es para mí. Animarlo que busquemos a Dios con sinceridad, a vivir de acuerdo con sus principios, porque el hacerlo así, Dios promete bendición, promete restauración para aquellos que se humillan y se convierten. ¿Sabe usted por qué muchas veces no hay conversión en nuestras vidas, no hay cambios en nuestras vidas? Porque dice que no hay humillación. Invocamos el nombre de Dios, pero con soberbia. No buscamos su rostro, como dice Él.
y por lo tanto no nos convertimos de nuestros malos caminos. Y mientras no suceda eso, Dios no escuchará, ni tampoco perdonará, ni sanará la tierra. El tema de hoy le puse por nombre el camino de regreso a Dios. ¿A poco habrá cristianos que, llamándose cristianos, están separados de Dios? La respuesta es sí. Cada vez que un creyente peca, su relación con Dios se rompe y por lo tanto anda caminando solo, no anda en comunión con Dios. ¿Qué necesita el creyente para tener un regreso, una relación íntima y personal con Dios? El creyente necesita la humillación, necesita la oración, necesita el arrepentimiento y necesita la restauración. Al creyente hoy se le hace fácil no venir. Al creyente hoy se le hace muy fácil no asistir por cualquier pretexto. ¿Por qué razón? Porque no hay humildad. Un creyente puede venir a la iglesia, pero a la vez vivir alejado de Dios. Un creyente puede tener una historia religiosa, es decir, es alguien que dice, es que nació en el evangelio, nació en un hogar cristiano, tiene años siendo cristiano, sí, pero camina en pecado. Entonces no es un cristiano, no es un convertido, aunque de vez en cuando viene a la congregación, pero vive separado, alejado de Dios, porque no hay relación con Dios. ¿Qué puede traer la sanidad verdadera a un creyente, hermanos? No son los movimientos que te ponen reglas, esto y aquello, ni los programas que hay en ellos, sino una respuesta humilde a la voz de Dios. Y este versículo es una joya bíblica que revela el camino del arrepentimiento, el poder de la oración y la misericordia divina. Estamos viviendo en un tiempo donde las naciones están heridas, guerras por doquier, las iglesias divididas. ¿Cuántas iglesias se han dividido? ¿Cuántas iglesias se están dividiendo hoy en la actualidad? Y los corazones fríos dentro de la misma iglesia. El mundo busca soluciones por medio de la política, la economía o el activismo. Pero Dios nos muestra hoy, por medio de este versículo, cuál es el camino, el único camino eficaz para la restauración verdadera. Y nos revela por medio de esta palabra que el camino eficaz para la restauración verdadera no es un camino humano, es una obra divina en corazones arrepentidos. Y Dios nos dice que el quebrantamiento, la humillación, es la base para experimentar el verdadero perdón, su presencia y su sanidad. Pero tal parece que como cristianos, hermanos, créame, el Señor me hablaba el día martes, háblale a mi pueblo de esto, recuérdale. Y por eso estamos haciendo este paréntesis. ¿Por qué? Los miércoles iniciamos con media hora de oración a las 5:30. ¿Y cuántos vienen?
Los mismos que siempre venimos. Y voy a señalar. Y este lugar siempre es el que viene. Y de este lugar brillan por su ausencia. Los domingos, de igual manera. De este lugar siempre está lleno. Y de acá brillan por su ausencia. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede, hermano? Y Dios dijo: háblale a mi pueblo otra vez. Háblale. El contexto histórico y cultural nos habla aquí para poder entender mejor. Habla de Salomón, cuando había terminado el templo en Jerusalén. Ahora, en su casa, por cuestión de tiempo, lea el capítulo 6 y 7 de Segunda de Crónicas, donde nos habla que Dios responde al sacrificio, a la dedicación con fuego del cielo. Vamos a ver Segunda de Crónicas, alabados al Señor, capítulo 7, del 1 al 3, dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y el versículo 3: cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Vemos aquí, después de este evento, Dios se le aparece a Salomón por segunda vez. Y allí luego establece condiciones para que su pueblo pueda vivir en bendición o maldición. Ahora, analizando el exégesis y análisis de este texto, dice: si se humillare mi pueblo, en hebreo está la palabra caná, que significa doblar rodillas. Si mi pueblo dobla sus rodillas, significa someterse voluntariamente, si se humillare. Pero Dios no quiere que usted lo haga de una manera obligada. Dice: si te vas a someter, hazlo voluntariamente. Por eso yo no estoy de acuerdo de andar arreando a los creyentes para que vengan y adoren a Dios. No, porque eso no es bíblico. Dice aquí: si se humillare mi pueblo. Y cuando habla de pueblo, habla de cada creyente que compone el pueblo de Dios, la iglesia del Señor. Aunque aquí le está hablando a Israel, pero también es para nosotros. Entonces yo no estoy de acuerdo, pues, de andar arreando a los hermanos para que vengan a la iglesia. Porque si vienen así, vienen con una condición. Y el resultado es: no adorarán al Señor, porque no vienen con arrepentimiento, no vienen con humildad, vienen con soberbia. Si se humillare mi pueblo, significa doblar rodillas, someterse de una manera voluntaria a Dios. Significa reconocer la necesidad que tenemos de Dios. Humillarse está hablando de un quebrantamiento genuino, no solo emocional. La Biblia dice que Dios no responde al orgullo espiritual. Dios responde al contrito de espíritu, es decir, cuando hay un profundo arrepentimiento. Es aquellos a quien Dios responde. Si se humillare mi pueblo, luego dice: sobre el cual mi nombre es invocado. Nos está hablando de una relación de pacto donde Dios
se identifica con ellos, con su pueblo escogido. Y la iglesia, según la palabra de Dios, es el pueblo sobre el cual está su nombre. Vamos a comprobarlo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, se lee así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y todos aquellos que hemos alcanzado misericordia, Dios dice que tienes que humillarte, doblar tus rodillas, buscar a Dios, pero no porque te traen, no porque te obligan, de una manera voluntaria. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, luego dice, y oraren y buscaren mi rostro. Esto nos dice que la oración debe ser una oración primero de confesión. Señor, yo te confieso que he pecado. Pecar, no necesito matar a alguien, no necesito fornicar, adulterar. Con el hecho de que muchas veces mentimos, que le decimos a Dios, ahora sí Dios, voy a hacer tu voluntad, y luego no la hacemos, es pecado. La oración debe ser un clamor. ¿Qué es un clamor? Más adelante lo vamos a desmenuzar. ¿Y qué es la intercesión? Son dos cosas muy diferentes. Muy bien, ¿qué es el clamor? El clamor es la oración intensa y apasionada que se dirige a Dios en momentos de necesidad, angustia o desesperación. Como cuando alguien está pasando por una necesidad tan grande, cual sea la necesidad, y ora con pasión, pero angustiadamente, desesperadamente. Y ese clamor solamente viene de aquel que reconoce su necesidad que tiene en Dios. Y la pregunta es, ¿qué tipo de oración estamos dando nosotros? Y el propósito del clamor es expresar, decíamos, la necesidad y la dependencia de Dios, y buscar su intervención en una situación específica, cualquiera que sea. Tenemos ejemplos bíblicos. Uno de ellos, Éxodo, capítulo 2, versículo 23 al 25. Dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaban. ¿Qué hacían? Clamaban. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Mire, ¿qué fue lo que subió a Dios? El clamor que ellos estaban haciendo. 24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. 25. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Tenemos estos ejemplos en la Biblia donde Dios responde el clamor del pueblo que le busca. Dios responde el clamor de aquel creyente que desgarra su corazón reconociendo la necesidad de Dios. ¿Y qué decimos
de la mujer cananea. Mateo capítulo 22 al versículo 28. Dice así: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba. ¿Qué hacía? Clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Este es el resultado del clamor. Este es el resultado de la humillación. Este es el resultado de cuando se busca a Dios sinceramente, no porque te traen, no porque andan detrás de ti para que vengas a la iglesia. Eso no funciona, amado cristiano. No funciona eso. Cuando yo empezaba el pastorado hace varios años, yo había sido enseñado en lo tradicional, ¿no? Que hasta hay un dicho, ¿no? El pastor tiene que oler a ovejas. Él tiene que andar tras las ovejas, trayéndolas, porque citando la parábola de la oveja perdida. Pero cuando Dios empezó a hablarme y empecé a profundizar en el estudio de la palabra, me di cuenta que dice mismo el Señor que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, no es mi ministerio ir a andar trayendo a las ovejas, porque ellas, como son ovejas del Señor Jesús, cuando oyen la voz, oyen el mensaje del Señor, oyen la palabra, oyen la voz del pastor de pastores y le siguen. Y escucha esto: Dios nos puso como pastores para pastorear las ovejas, no a los cabritos. Por lo tanto, Dios dice que el que se humilla es al que Dios escucha. Esta mujer cananea, ella se humilló ante Dios y Dios le escuchó. Y esta es la oración de clamor. ¿Cuál es la oración como intercesión? La intercesión es una oración que se ofrece por otros, pidiendo bendición, protección, sanidad o salvación para ellos. Es diferente. Yo le aseguro que cuando la oración de clamor que hace por la necesidad que usted está pasando, como la mujer cananea y como los hebreos en Egipto, no es la misma cuando intercede por otra persona. Es más tranquila, porque no es usted quien lo está viviendo. Y por eso se le invita a todos que hagan oración de clamor, porque es esa oración de clamor que lo hacemos con todo lo que da. Y el propósito de la intercesión es mostrar amor y preocupación por otros y buscar la intervención de Dios en sus vidas. Por ejemplo, la intercesión de Pablo
por los creyentes. Vamos a verlo. Efesios, alabado sea el Señor. Efesios capítulo 1, versículo 15. Alabado sea el Señor. Al versículo 23. Es importante que todo lo que hablamos sea de acuerdo a la palabra de Dios. Si no, no sirve. Dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Él oraba por los hermanos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo hombre que se nombra, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por lo tanto, la oración, ¿qué es la oración? Diga conmigo, la oración es el medio de la restauración. Entonces, si no oramos, si no clamamos con humildad, no hay restauración. Y no solo eso, la oración es la que cambia el rumbo de una persona, familia o nación. ¿Quién? La oración. Si la iglesia no ora, no habrá cambios en el cristiano. Si usted como cabeza de familia no ora, su familia se irá descarriada. Cada quien va a hacer lo que más quiera. Nuestra nación, ve cómo está nuestra nación, un desastre. Porque el cristiano, el creyente, se le ha olvidado orar. Nosotros como iglesia local tenemos oración los martes y los jueves. ¿Y quiénes son los que vienen? Los mismos. ¿Y los demás? No vienen. Y por eso Dios habló a mi corazón por medio de la palabra. Cuando digo Dios me habló, es porque me habló por medio de la palabra. Es como Dios nos habla hoy en estos días. No hay nuevas revelaciones. Dios nos habla por lo que ya está revelado. Y el Espíritu Santo me lleva a esta palabra y dice, dile a mi pueblo esto. ¿A poco Dios no sabe todo lo que hay en nuestro corazón? Dios lo sabe. Dios conoce todo. Y por esa razón Dios nos está recordando de lo que hemos olvidado. Como iglesia local nos hemos olvidado de la oración. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, luego dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Aquí se convirtieren de sus malos caminos implica un arrepentimiento verdadero. ¿Y cómo es un verdadero arrepentimiento? Es un cambio de mente, de corazón y acción. Pido perdón y acciono. No es que pido perdón y luego sigo igual. Si se convirtieren de sus malos caminos, implica no solo lamento, ay, me lamento, no, sino dejar el pecado y caminar en obediencia. Si se convirtieren de sus malos caminos, nos habla que el perdón de Dios está disponible.
pero requiere un giro radical, o sea, dejar todo por completo. Y cuando se haga así, entonces dice, yo oiré desde los cielos. Esto nos dice que Dios está dispuesto a escuchar, pero espera una actitud correcta. El cielo es un símbolo del trono de su justicia y misericordia. Diga después de mí: Dios responde al corazón transformado. Nada más. O sea, Dios no responde al soberbio. Por eso aquí el escritor de Segunda de Crónicas, según dice que fue Esdras, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados. Dice: perdonaré sus pecados. ¿Por qué el Señor quiere perdonar nuestros pecados? El pecado es la causa de la ruina espiritual y nacional. Si hay pecado en la persona, es una persona que no tiene paz, no tiene gozo de parte de Dios. Una nación sin Dios es una nación al desastre. Por eso la responsabilidad de la iglesia aquí en la tierra es de orar, es de interceder por nuestros gobiernos. El perdón está garantizado cuando hay arrepentimiento genuino. Dice: y sanaré su tierra. Y sanar la tierra, en la palabra hebrea, Rafa, significa restaurar, significa curar, significa hacer florecer otra vez. ¿Por qué? Porque la tierra está estéril, está seca o llena de plagas. Y esto es un símbolo, son símbolos de juicio. Y sanarla es un símbolo del favor divino que Dios quiere hacer con nosotros, en nosotros y donde vivimos nosotros, que es la tierra. Y cuando hay arrepentimiento genuino, Dios restaura lo dañado, ya sea personal, ya sea familiar, ya sea nacional. El camino de regreso a Dios requiere humildad. Si mi pueblo se humillare, esto nos dice que sin humildad no hay transformación, porque Dios resiste a los soberbios, a los altivos los mira de lejos. La oración es tan importante en nuestras vidas. Diga después de mí: la oración es el clamor que toca el cielo. Queremos tocar el cielo, la presencia de Dios. La única manera es arrepentimiento genuino y clamar a Dios. No podemos tener una relación con Dios si no tenemos oración. No podemos. Dice, por esta razón dice: si el pueblo ora, esto habla de una oración sincera. Y una oración sincera prepara el corazón para un verdadero cambio. La oración sincera. ¿Por qué? Porque usted puede orar. Y escuche esto. Y puede pasar todos los días orando. Pero escuche esto. Pero si no hay humillación,
si hay soberbia en mi corazón, si no hay un verdadero arrepentimiento, si no cambio, o sea, espérate. No, Dios no escucha esa oración. ¿Por qué? Porque aún no hay arrepentimiento genuino en mi corazón. Aún tengo raíz de amargura. Aún no he sabido perdonar realmente. ¿Qué es lo que pide Dios? Dios nos pide en esta mañana que busquemos pasión por su presencia, que busquemos realmente su rostro, no que busquemos cosas, que busquemos a Dios mismo. No caigamos en eso que hoy en muchos lugares buscan a Dios para que les dé cosas, un nuevo empleo, un aumento de salario, qué sé yo. No, busquemos pasión por su presencia, busquemos su rostro, no busquemos cosas, busquemos a Dios mismo, porque hay una promesa que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. El arrepentimiento es la base para el abandono del pecado. Si se convirtieren de sus malos caminos, esto nos dice que el cambio verdadero requiere dejar los malos caminos del mundo. Y la respuesta divina a esto es la restauración. Dice Dios: yo oiré, perdonaré y sanaré. Dios no solo perdona, sino que restaura y bendice. Todo esto hace Dios cuando alguien regresa a Él arrepentido y el Señor no lo echa fuera, sino que hace como aquel hijo pródigo que corre a recibirlo y le da un beso y hace fiesta y mata el becerro gordo y le da el anillo y lo viste. Ahora haré unas preguntas. ¿Hay orgullo en mi vida espiritual? ¿Hay cierto orgullo? Si hay cierto orgullo de lo que sea, Dios no escucha la oración. Segunda pregunta: ¿mi oración es constante y sincera? Puede ser constante, pero si no es sincera, es lo mismo. No hay respuesta. Tercero, ¿estoy buscando a Dios o sus bendiciones? ¿Cuál es nuestra oración? ¿Queremos ver sanidad en nuestra familia? Hablando sanidad espiritual, que se conviertan a Cristo. ¿Por qué muchas veces oramos y oramos y nuestra familia no se convierte? Tenemos que meditar en eso. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él quiere la salvación para todos, independientemente de aquellos que son elegidos y escogidos. Pero también el evangelio se les es predicado a los demás, se les invita. ¿Y por qué muchos de nuestra familia aún no quieren? Hay que hacer un análisis de cómo estamos viviendo primeramente nosotros ante Dios. Diga conmigo: Dios no ha cambiado. Amén. Y su promesa sigue vigente. El problema no está en su fidelidad, está en nuestra actitud. Hoy Dios sigue buscando a su pueblo para que se humille.
que ore, que le busque y sobre todo que se arrepienta. La pregunta es, ¿responderemos hoy a este llamado? Diga después de mí, el verdadero cambio no comienza en el gobierno ni en la calle, comienza en el corazón de cada creyente. Decimos, es que el gobierno no hace nada. No, el gobierno no tiene nada que ver, hermanos. La delincuencia se engendra en el mismo hogar, en la mesa, donde nos sentamos, donde aconsejamos a nuestros hijos, donde le damos ejemplo de vida. Allí el gobierno no puede hacer lo que tú como padre debes hacer en tu casa con tus hijos. Y hay un sinfín de dimes y diretes, no, que la cuarta transformación, que no ha hecho nada, que el PRIAN, como dicen en mi tierra, son una bola de mitoteros nada más. Pero en sí ningún gobierno va a ser un cambio verdadero. Escúcheme, hermano, ningún gobierno, sea el color de la bandera que sea, ningún gobierno hará cambios verdaderos en el corazón del hombre, en la nación. El cambio, el verdadero cambio comienza en el corazón de cada creyente, de cada persona. Por lo tanto, es tiempo de dejar nuestro orgullo y es tiempo de ir a Dios con un corazón contrito y humillado a su presencia, y que realmente seamos un pueblo que ora, que le busca compasión, que dejemos todo pecado por amor a Cristo. Es entonces que Dios oirá desde los cielos, nos perdonará y sanará nuestra tierra. Vemos en el contexto histórico y cultural donde Salomón dedica el templo y Dios responde con fuego del cielo. Vemos que el pueblo adora y enseguida Dios aparece a Salomón de noche y le da promesas condicionales. ¿Cuáles son esas promesas condicionales? Vamos a verlo. Es importante que el pueblo cristiano de una vez por todas nos sometamos a Dios, hermanos. Dios es lo que está buscando realmente de su pueblo. Versículo 22 se lee así. Dice: y se responderá por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal. Perdón, leí el versículo 22. Es del versículo 12. Dice: y apareció a Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. ¿No le parece interesante a usted eso? Que cuando una vez que nos humillemos y vengamos aquí a orar
los cielos estén abiertos para que Dios escuche la oración. A mí me encantaría eso. Me encanta eso. Pero ¿qué dice? Es necesario humillarse. Y cuando sea eso, estarán abiertos sus ojos y atentos sus oídos a la oración en este lugar. 16. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Dice el versículo 22. Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Está tremendo, hermanos. Abrazar ídolos. Tal vez dirá: pastor, es que yo no creo en los ídolos. Hermano, no tengo imagen en mi casa. Pero un ídolo no puede ser solamente una imagen. El ídolo es aquel que ocupa el primer lugar que Dios debe ocupar. Ese es el ídolo. El ídolo es todo aquello que te quita el tiempo que debemos darle a Dios. Ese es el ídolo. Dios actúa sobre la base del pacto davídico y del pacto mosaico. Y ahora miren, donde la promesa de Segunda de Crónicas 7:14 está anclada en los capítulos 28 y capítulo 30 de Deuteronomio. Léalo en casa. Donde el arrepentimiento nacional lleva a la restauración de todos ellos. En la cultura hebrea, invocar el nombre de Yahvé significaba vivir bajo su autoridad y ser portadores de su carácter. A ver. Dice que la cultura hebrea, invocar el nombre de Yahvé o Jehová, significaba vivir bajo su autoridad y ser portadores de su carácter. La pregunta es: ¿nosotros significa esto como portadores, como adoradores, como creyentes que invocamos su nombre? ¿Estamos viviendo bajo la autoridad de Él? ¿Estamos siendo realmente portadores de su carácter? ¿Qué es de nosotros? Éxodo capítulo 34, aleluya, versículo 5 al versículo 7, dice:
Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Diga después de mí: Dios quiere que su pueblo se humille. Alabado sea el Señor. ¿Por qué quiere el Señor que su pueblo se humille? Hermanos, el ser humano por naturaleza está inclinado al mal. El ser humano por naturaleza no busca a Dios. El ser humano por naturaleza siempre quiere o busca el pecado. Por eso a un niño no se le enseña a hacer lo malo, porque lo malo ya lo trae. Se le enseña a hacer lo bueno. Dice Romanos 3:10, como está escrito: no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Y el 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso Dios llama al arrepentimiento, llama a humillarse. ¿Qué implica humillarse? Es reconocer la santidad de Dios y reconocer que todo ser humano es un pecador. Por ejemplo, en su casa lea Isaías 6:1-5, donde nos habla de cómo debemos humillarnos. Humillarse es el inicio del avivamiento en cada creyente. Hoy yo veo por redes sociales donde hay congresos de grandes avivamientos, donde incluso hay congresos de alabanza, hay congresos de muchos tipos de congresos, pero no he escuchado un congreso de oración. Y lo triste y lo lamentable que en los congresos de avivamiento, la mayoría, porque van unos ahí que todavía, porque son engañados, pero la mayoría, rebeldes, soberbios, pero están en un avivamiento y le pasan el saco de tal evangelista y los tiran, y para ellos ese es el avivamiento. No, eso no es avivamiento, eso es un engaño. Realmente el avivamiento comienza a través de humillarse. La Biblia dice que es el inicio del verdadero avivamiento en cada creyente. Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad,
y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la cultura y la santidad y con el quebranto y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Diga después de mí: el orgullo espiritual bloquea la gracia de Dios. Y solo un corazón quebrantado es un altar aceptable a Dios. Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Este mensaje de Segunda de Crónicas 7:14 no es para el mundo, no es para que estemos hoy evangelizando el mundo, llamarlo arrepentimiento, no. Este mensaje es para usted como pueblo del Señor. Este mensaje es para todos los llamados cristianos. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Vamos a comprobarlo. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17. Se lee así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Oiga bien lo que voy a decir. Si para el día de mañana viene algo a su vida, no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Porque Dios nos está recordando que nos hemos abandonado de su presencia. Porque Dios nos está recordando que es necesario que nos humillemos y que tengamos un verdadero arrepentimiento. Aleluya. Diga: la oración no cambia a Dios. La oración cambia al que ora. A veces están orando y Señor, yo quiero que Señor, y como diciendo a veces, Señor, están torciendo la mano para que Dios cambie. No. La oración no cambia a Dios, la oración cambia al que ora a Dios. Y la oración es el instrumento de la confesión y la dependencia a Dios, la oración. Hermanos, por eso yo le animo, venga. Si su trabajo se lo permite, venga. Es importante para usted. Es importante porque vendrán días malos. Y para esos días malos necesitamos estar fortalecidos por medio de la oración y de nuestra relación con Dios. Pero la falta de oración, oiga esto, primero, la confesión y la dependencia a Dios, dice que es la oración. Pero la falta de oración es una rebelión silenciosa. La falta de oración es una rebelión silenciosa, como la diabetes. Es la muerte silenciosa.
que poco a poco te va acabando. Y si no te atiendes, la muerte anda con la guadaña cerca y te va a llevar. Porque no te estás cuidando. Porque no estás haciendo lo que el médico te dijo. Entonces, la falta de oración es una rebelión silenciosa. ¿Cuántas veces nos hemos rebelado a Dios por no orar? Hagamos cuenta. Amado hermano, una iglesia que no ora, un creyente que no ora, no puede ser restaurado. Escuche eso. La pregunta es, ¿estamos buscando el rostro del Señor? ¿Qué significa buscar el rostro del Señor? Significa deseo de comunión, obediencia y tener una visión espiritual. En otras palabras, buscar a Dios por quien es y no por lo que Él nos puede dar. Para ir resumiendo, no basta con sentir culpa, se requiere cambio de dirección. El arrepentimiento verdadero no es emocional, sino transformador. Segunda de Crónicas 7:10 al 11 dice: y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. El 11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su casa fue prosperado. ¿Por qué razón? Por la humildad, la dependencia de Dios. El camino de regreso a casa no viene si antes no hay arrepentimiento. El pecado tolerado es enemigo del poder de Dios en la vida del creyente. Si hay pecado en la vida de un cristiano y viene a la congregación y no siente, no ver, no es problema de la alabanza, es problema de que usted tiene un pecado ahí y que lo ha tolerado y que no se ha arrepentido. Pero no es culpa de la alabanza, no es culpa de la iglesia, es culpa del mismo cristiano. Porque la Biblia dice que el pecado es enemigo de que Dios se mueva en tu corazón. Ahora, Dios responde las oraciones que provienen de un corazón humilde, limpio. Dice el Salmo 66:18: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Es decir, si yo me hubiera quedado ahí pecando, tolerando el pecado, el día que yo vine a orar, Dios no hubiera escuchado. Dice aquí el Salmo. Ahora, primero de Pedro 3:12: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Entonces, si usted anda haciendo el mal, no espere que Dios escuche su oración. No espere. Dice el Señor, y perdonaré sus pecados. ¿Qué es el perdón aquí?
El perdón aquí es el acto divino de remover, de quitar la culpa y restaurar la comunión. Luego dijo: y sanaré su tierra. La tierra aquí representa la bendición nacional, pero también implica restauración espiritual, económica, moral y social. Daré la siguiente conclusión: Dios restaura, Dios perdona y sana cuando su pueblo se arrepiente. ¿Cuáles son las condiciones de Dios para el regreso a Él? Número 1, humildad verdadera en cada creyente. Número 2, oración ferviente. La oración ferviente habla de todos los días, en todo tiempo y en todo lugar. Número 3, búsqueda sincera, no siendo doble ánimo. Y 4, un arrepentimiento radical, profundo. Y cuando esto es así, hay respuestas de Dios. ¿Por qué? Porque el cielo está abierto. Y cuando el cielo está abierto, diga conmigo: Dios me oye, Dios me perdona, Dios me sana. Ese es el Dios que tenemos. Y este pasaje de Segunda de Crónicas 7:14 destaca también sobre la soberanía de Dios en la restauración, pero también en la responsabilidad humana como medio. Es decir, soy yo quien tengo que venir voluntariamente, no que me traigan a la fuerza. Eso no funciona. Cuando iniciaba el pastorado, hasta me enfermé, hermanos. Dios lo sabe. Y aquellos que me conocen de años saben. Porque me habían enseñado que tiene que andar tras las ovejas. Y andábamos con mi esposa, a veces ni comíamos. Dejamos a mis hijas, estaban todavía chamacas, todo el día en la casa. Porque yo había sido enseñado, no, tenía que ir por la descarriada. No, Señor, ya cuando Dios me empezó a hablar por medio de su misma palabra y me empezó a enseñar. No es así. ¿Por qué razón? Porque de muchos, es más, de todos aquellos que anduvimos, que estuvimos en su casa y le llevamos estudios, ninguno permanece. ¿Por qué razón? Porque nunca fueron salvos. Por eso. Y por eso la misma Biblia nos enseña que Dios es soberano y es el único que restaura, pero también hay responsabilidad humana como medio para que ellos puedan venir voluntariamente, o sea, no traerlos a la fuerza. Así es que recordemos que el juicio y la santidad comienzan con el pueblo de Dios, no con el mundo. Por lo tanto, la iglesia debe arrepentirse primero. El camino de regreso a Dios no solo es un evento emocional. No, pues ya escuché el mensaje, ahora sí, no, sí, la verdad. Pues voy a estar el martes en la oración, pero llega el martes, voy el miércoles, voy el jueves, y nada, solamente se emocionó. Que no sea un evento emocional, sino una obra regeneradora que nos sostiene hasta el final de los tiempos. Estoy viviendo bajo el nombre de Dios, pero sin su presencia. He reemplazado la oración con actividad religiosa. Necesito dejar caminos que Dios llama malos. Deseo realmente que Dios sane mi vida,
mi familia, mi iglesia, mi nación. El Señor nos hace un llamado al arrepentimiento y a la oración, amada iglesia, amado creyente, amado cristiano. Este mensaje no es para el mundo, es para usted como iglesia, como hijo de Dios, como cristiano. Dios nos hace un llamado al arrepentimiento. Dios busca un pueblo que vuelva a Él. Escucha esto: Dios no busca perfección, Dios busca corazones quebrantados. El avivamiento en el creyente, en la iglesia, no comienza en el púlpito, que el predicador empiece allá a gritar y a brincar y a hacer cosas. No, eso es emocionar al pueblo. El avivamiento no viene en un congreso ni en un senado. El avivamiento comienza en el alma de cada creyente. Y eso viene a través de tu relación con Dios. Yo quisiera, platicaba con mi esposa, platicaba con David, con Keila, decía yo sé que hay muchas hermanas de la tercera edad que por su dificultad no pueden venir. Y digo, Señor, dame los medios para comprar un transporte y poner a alguien que se dedique, por decir, a recoger a esas hermanas, ¿verdad? Los días miércoles. Incluso si ellas dicen, quiero traer la oración, bueno, que los martes pase a las 5 de la tarde por ellas, hacer el recorrido, traerlas a la oración, los miércoles al servicio, los domingos al servicio, igual termina y se las lleva. Y le pido a Dios, estoy pidiendo, Señor, dame las finanzas para comprar un transporte y tener ese ministerio. Pero escuche bien, a las hermanas de la tercera edad. Escuche bien, dejo en claro, a las hermanas, los hermanos de la tercera edad, no a los que estamos chavos, fuertes. No. Usted agarre su transporte con calma y venga. Pero a las hermanas, hermanos de la tercera edad, hermana Sofía, hermana Artemia, que se le dificulta su vista. Y créame, hermana, me quedo pensando cada vez que se va. ¿Por qué? Porque se va en las peceras, en las combis. Y esos son unos animales manejando. De repente le hacen la parada y se paran. Pienso en ellas. A veces la hermana Sofía no puede venir. ¿Por qué? Porque agarrar el transporte se le complica. Y estamos pidiendo al Señor, dando los medios para comprar un transporte, para tener ese ministerio y apoyar a nuestras hermanas de la tercera edad. ¿Están de acuerdo conmigo, hermano? Gloria al Señor. Amén. Cierra tus ojos y ahí con el Señor, tú y el Señor, oramos. Padre celestial, tú que eres 3 veces santo, justo y misericordioso, Padre, estamos delante de tu presencia. Padre celestial, te pedimos que quebrantes nuestros corazones, Señor. Reconocemos que hemos fallado, que nos hemos alejado de tus caminos y hemos buscado nuestras propias voluntades más que las tuyas. Pero hoy que nos das vida, Señor, venimos a ti y nos humillamos hoy, Señor, como tu pueblo, porque sabemos que sin ti, Señor, nada somos. Padre celestial, te pedimos perdón por el orgullo que aún todavía haya en nosotros, por la autosuficiencia, por las oraciones vacías y por el olvidarnos de tu presencia. Tal vez hemos invocado tu nombre, pero muchas de las veces hemos vivido como si no te conociésemos, Señor. Hoy te buscamos, Señor,
con todo el corazón. Hoy estamos aquí no para buscar tus bendiciones, sino para buscar tus rostros, Señor. Queremos, Señor, no queremos ser solamente un alivio, sentir un alivio. Realmente queremos ser transformados, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Quebranta mi corazón, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia.